Bienvenidos al programa Volviendo a Dios. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Malaquías 3:7. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Un saludo a todos nuestros hermanos y amigos. Les damos las gracias por acompañarnos y te damos la bienvenida al programa Volviendo a Dios. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y me acompaña aquí en cabina mi esposa Esmeralda Martínez. Ella te va a dar los números aquí en cabina. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Estamos aquí en Radio Esperanza, todos los jueves de 6 a 7 de la tarde. En cabina tenemos los teléfonos 83 75 50 51 y el 83 75 50 55. También tenemos un número de celular para mensajes de texto, es el 818 252 8607. Puede ser cualquier día de la semana. Y también contamos con un correo, volviendoa.dios@hotmail.com. Una página de internet donde puedes revisar prédicas de programas anteriores, que es www.elrenuevo.com.mx. Y bueno, pues muchas gracias otra vez por acompañarnos. Hoy 26 de diciembre, ya después de haber pasado las fiestas del 24 y 25, que tristemente muchos cristianos la pasamos llenos de dudas. Muchos no saben si festejarlo o no festejarlo. La mayoría no saben ni por qué se festeja o no se festeja. Los evangélicos, yo he escuchado que la mayoría saben y dicen, no, es que nació en octubre. Y entonces, ¿por qué lo festejas en diciembre como los demás? Pero bueno, ya lo pasamos y vamos a comenzar con el tema de hoy. Hoy 26 de diciembre también es una fecha especial para nosotros, los que conocen nuestro testimonio y cómo Dios nos atrajo hacia Él. El chico que Dios utilizó para acercarnos a Él, el pequeño que los doctores decían que no iba a vivir, hoy está cumpliendo 10 años para gloria de nuestro Señor. Si nos está escuchando desde aquí, una felicitación para el pequeño, y si no, pues ahorita le damos su abrazo. Y ahora sí, mucho wiri wiri, vamos a comenzar con el tema de hoy. Si has estado con nosotros, estamos aún con el libro de Apocalipsis. La semana pasada comenzamos con Apocalipsis 11. Y al llegar aquí, en los primeros 2 versículos, vimos que ahí habla de un momento muy particular en la historia, que es la destrucción de la ciudad santa y del templo, cuando dice que los gentiles hollarán el templo por 42 meses. Pero vimos que este es un acontecimiento pasado. Este pasaje nos llevó a Daniel 9:27. Y fue lo que vimos la semana pasada, la profecía de Daniel de las 70 semanas. Y vimos varias cosas, pero la principal, que no es una profecía para los tiempos presentes. Lo que Daniel estaba profetizando de parte de Dios es la primera venida del Señor, la primera venida de Cristo, del Mesías, no la segunda. Y no es tan complicado darse cuenta. Si hacemos las cuentas de la profecía, si puedes ir con nosotros, ve a Daniel 9:24 y vemos algunas cositas que quedaron pendientes la semana pasada. Esto es de matemáticas, esto es fácil. Daniel 9:24, si estás ahí, dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y la santa ciudad. ¿Para qué? Mira lo que dice ahí, no son para el fin del mundo. Fíjate bien, no son para el arrebatamiento, no son para la segunda venida. Mira lo que dice ahí, para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado. ¿Quién le puso fin al pecado? ¿Te acuerdas cuando Juan el Bautista dijo de Jesús: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Es la profecía hasta Jesús. Sigue diciendo ahí Daniel que también es para expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable. ¿Quién es la justicia perdurable? Jesús. Sigue diciendo ahí, para sellar la visión y la profecía y para ungir al santo de los santos. ¿Quién es el santo de los santos? Jesús. ¿Te das cuenta lo que está diciendo la profecía?
70 semanas para que pase todo esto. Y todo eso se refiere a Jesús, pero a su primer venida. Vuélvelo a leer ahí en tu casa. Además, toma otro sentido si lees todo el 9 completo. Lo que siempre hemos tratado de decirte, que hay que leer el contexto, aquí aplica también. En el 9:25 comienza la cuenta. Desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, hasta Jesús, dice, habrá 7 semanas y 62 semanas, que dan un total de 69 semanas. Si te fijas en varias cosas, habla de la orden para restaurar el templo, o sea que esto está sucediendo un tiempo donde el templo y la santa ciudad han sido destruidos, donde el pueblo de Dios está en el exilio. Por eso Dios le dice que el templo se restaurará. Y dice, desde que sale la orden veíamos la semana pasada que salió en el año 457 antes de Cristo. De ahí al Mesías príncipe hay 69 semanas. Otra cosita que dejamos pendiente, son semanas de años. ¿Por qué? Miren, en la antigüedad el pueblo judío usaba la palabra semana para describir grupos de 7. Así como hoy decimos una docena de rosas, está hablando de 12, pero puede ser una docena de galletas. La palabra semana indicaba que son 7, pero no necesariamente eran días. De hecho, mayormente se usaba para años, aunque hoy lo usamos casi exclusivamente para días. Antes no, antes era casi más para semanas de años. Hay varios ejemplos en la Biblia, pero uno está en Génesis 29. La historia cuando Jacob se enamora de Raquel, ¿la conoces? Cuando el padre le dice que trabaje 7 años, y en el Génesis 29:20 dice que sirvió Jacob por Raquel 7 años. Pero luego lo engañó el papá y le dio la otra hija y le dijo a Jacob, si quería a Raquel, dice en el 29:27, cumple la semana también por esta. Pero está hablando de semana, de años, de 7 años. Aquí Daniel también habla de años. Y si comenzamos a contar, si salió la orden en el 457 antes de Cristo, más 69 semanas de años, 69 por 7 es igual a 483. Y ahora comienza a contar para atrás. 457 menos 483 nos trae exactamente al año 26 después de Cristo. Y otro detalle, en el año 26, ¿cuántos años crees que tenía Jesús? La mayoría pensaríamos, pues 26, pero no es así. ¿Sabes? La forma en que se cuentan los años se implementó en el siglo VI por un sabio, se podría decir, llamado Dionisio. Él hizo las primeras cuentas, los primeros cálculos y los primeros trámites y empezó el calendario nuevo. Imagina todo el trabajo, todo lo que se llevó para implementar un calendario nuevo, una nueva cuenta de años. Pero después se siguió revisando y aunque Dionisio hizo la mayor parte del trabajo, hizo un buen trabajo, este se perfeccionó con el tiempo y se dieron cuenta que el nacimiento de Cristo quedó 4 años antes de Cristo. Pero ya no cambiaron el calendario, así se quedó hasta hoy. Pero así que siguiendo con las cuentas, vimos que las 69 semanas nos trajeron al año 26, pero en ese año Jesús tenía 30 años. ¿A los cuántos años comenzó su ministerio? A los 30 precisamente. Dice Lucas 3:23, Jesús al comenzar su ministerio era como de 30 años. ¿Te das cuenta la exactitud? Luego de ahí, dice en Daniel 9:26, luego de las 62 semanas, que es la semana 69, se quitará la vida al Mesías. Este 9:26 es paralelo al 9:27, es decir, dicen lo mismo. En el 26 lo repitió en el 27, comienza el 27, dice, y por otra semana, es decir, sigue otra semana, la semana 70. ¿Qué pasa ahí? El 26 dijo, se quitará la vida al Mesías. ¿Y qué dice el 27? A la mitad de la semana confirmará el pacto con muchos. ¿Cuál pacto? El nuevo pacto. Jesús dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto. Eso es lo que trajo Jesús, el pacto con muchos, el nuevo pacto.
¿Y qué más pasó ahí con ese nuevo pacto? Se hizo cesar el sacrificio. Jesús lo hizo. Con su sacrificio hizo innecesarios todos los demás sacrificios que se presentaban antes y las ofrendas, con un solo sacrificio. Fue suficiente el sacrificio de Jesús. ¿Te das cuenta que es todo lo que dice Daniel pasó con la primera venida de Jesús? De la semana 69, enseguida sigue la 70, consecutivamente, no interrumpida. Y a la mitad de la semana se quita la vida al Mesías. ¿Te das cuenta? Jesús tiene 30 años cuando comienza su ministerio y luego sigue la 70. Y a la mitad de la semana dice, ¿cuánto duró el ministerio de Jesús? 3 años y medio. ¿A qué edad se le quitó la vida? A los 33 años y medio. Exactamente como dice Daniel, ni más ni menos. La profecía de Daniel es consecutiva, no es interrumpida. Y además es exacta, como todo lo que el Señor dice. Ahora, ¿y por qué repetir todo esto hoy? ¿Sabes por qué es muy importante? De esta profecía de Daniel nacen muchísimas de las doctrinas que existen hoy para los tiempos finales. Yo diría que casi todas. Los que dicen que la tribulación dura 7 años, ¿por qué lo dicen? Porque dicen que la tribulación es la semana 70, pero interpretan que la semana 70 no es consecutiva, sino que la profecía se suspende por casi 2000 años y luego viene la semana 70, que va a empezar en nuestros tiempos, según ellos, en cualquier momento. Pero eso no es lo que dice la profecía de Daniel. Pero los que interpretan así hoy son la mayoría de los cristianos. Por eso también has escuchado la pregunta, oiga, ¿el cristiano pasa la tribulación o es arrebatado antes? ¿Verdad que es una duda en el cristianismo? ¿Por qué? Porque piensan eso, que la tribulación dura 7 años, pero en ningún lugar de la Biblia dice esto, y menos en Daniel. ¿Sabes desde cuándo comenzó la tribulación? Desde que Jesús ascendió al cielo y abrió el primer sello. Todos los cristianos estamos en la tribulación. Mira lo que dice Apocalipsis 1:9. Dice Juan, yo, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Juan dice que él está en la tribulación, que él participa en la tribulación. Entonces, ¿cuáles 7 años? Si desde los tiempos de Juan está la tribulación. Y muchas cosas más hemos malinterpretado de esta profecía de Daniel. Pero algunas interpretaciones son tan tristes, tan lastimosas, y deja tú eso, tan imaginativas. Por ejemplo, donde dice Daniel 9:27, confirmará el pacto con muchos. Ya vimos que es Jesús el que hizo el pacto con muchos. Pero estos, los futuristas, dicen, no, está hablando de un pacto que hará el anticristo con las naciones. Es el tratado de paz que hará Estados Unidos con no sé quién. O es un pacto que firmará Siria con Arabia. ¿De dónde inventan tanto? Es pura imaginación, porque la Biblia no dice eso. Donde dice que quitará el sacrificio de la ofrenda, dicen, pues como hoy no existe el templo porque ya fue destruido. Pero como ellos dicen que la tribulación es en el futuro y dura 7 años, en ese periodo se construye el templo. ¿Para qué? Para que lo destruyan y cuadre con Daniel. Y al destruirlo, entonces sí, entonces cesará la ofrenda y el sacrificio. Pero no es así. Eso sucedió con la muerte de Cristo. Entonces, ¿por qué esas interpretaciones? La verdad, a mí me parece increíble. Pero más increíble es que la crea el 99% de los cristianos. Yo te pregunto, ¿dónde dice que el templo se volverá a construir? ¿Dónde dice que la tribulación dura 7 años? En ningún lado de la Biblia. Si tú no entiendes esto hoy, todo lo que sigue de aquí hasta que terminemos Apocalipsis no tendrá ningún sentido. ¿Sabes? Este es el parteaguas. Yo no sé si te quedó claro o no lo de las 70 semanas, pero ojalá y sí. Ojalá y sí. ¿Sabes? Cierto que esto de los tiempos finales hay cosas que de plano no están muy claras. Pero esto de la profecía de Daniel es muy claro. Que abarca hasta los tiempos de Jesús.
lo del comienzo de la tribulación está súper claro. Apocalipsis 1:9. Juan ya está en la tribulación. Hay cosas muy claras, como que la segunda venida será como en los tiempos de Noé. Todo tiene que amarrar con estas cosas. Vamos a continuar hoy aquí donde nos quedamos. Después de Apocalipsis 11:2, donde dice que ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Está hablando de la media semana que sigue después de la muerte de Jesús. Habla otra cosa que pasa en esa otra media semana. Apocalipsis 11:3 dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Otra vez ahí en tu casa, divide los 1260 días entre periodos de 30, a ver cuántos meses da. Y sabes, da exactamente 42 meses. 42 meses es igual a 3 años y medio. La media semana que sigue a la muerte de Jesús. Dice que enviará a sus 2 testigos. Ahora, ¿quiénes son estos 2 testigos? Por eso te decía que todo depende si comprendiste la profecía de Daniel o no. Los que dicen que todo es futuro, que la profecía de Daniel es futura también, que la tribulación son 7 años pero en el futuro. Ellos dicen que estos 2 testigos son Moisés y Elías, que habrán de bajar otra vez, pero claro que en el futuro, para ser exactos, en el tiempo de la tribulación. Pero otra vez, eso no enseña la Biblia. Si la media semana fue hasta la muerte de Jesús, estos 2 testigos siguieron luego de la muerte de Jesús. ¿Quiénes serían? Esto es lo que cierra la semana de Daniel. Fíjate cuando dijo: profetizarán por 1260 días, los 3 años y medio restantes. Y eso es lo que pasó. La doctrina que todo está en el futuro es peligrosa y, ¿sabes?, no cuadra con todo. Por ejemplo, los que esperan a estos 2 testigos que dicen que aún no vienen, los que esperan que el templo se reconstruya, que aún no tienen ni para cuándo, los que dicen que la señal del anticristo es un chip que se instalará en la piel y que tampoco tiene para cuándo. ¿Sabes qué es lo que pasa con esta doctrina? Que no cuadra con lo que dijo Jesús, que será como en los tiempos de Noé, que vendrá cuando menos se lo esperen. Jesús dijo: del día y la hora nadie lo sabe, solo el Padre. Eso no cuadra. La pregunta que siempre le hago a los que dicen que es en el futuro, yo les pregunto, entonces, ¿Jesús puede bajar mañana o no? Y tú que escuchas hoy tienes que responderte. Jesús puede bajar hoy mismo. Ya no digamos mañana, hoy mismo puede sorprendernos el Señor. Pero si tú crees que las señales son aún futuras, inconscientemente lo que estás diciendo es que Jesús no puede bajar hoy ni mañana. ¿Por qué? Porque aún no está el templo, porque aún no está el chip y tantas cosas que hemos inventado, pero no son correctas. El Señor puede venir hoy y nosotros le preguntaríamos: ¿pero por qué baja, Señor, si aún no está el templo? Y yo veo al Señor poniendo la Biblia en tu mano y diciendo: muéstrame dónde yo dije que se iba a reconstruir el templo. El Señor baja y nosotros sorprendidos: ¿pero por qué baja si aún el chip no está? Y el Señor con su palabra nos va a preguntar: muéstrame dónde hablé de un chip. Muéstrame dónde hablé de un pacto entre naciones. Muéstrame dónde hablé de que iba a haber una sola moneda. Muéstrame dónde hablé de un único gobierno mundial y tantas cosas que hemos inventado. ¿Dónde dice todo eso? No está en la Biblia. La clave sigue siendo: las señales de las que habla la Biblia ya pasaron. Las señales se buscan en el pasado, no se esperan en el futuro. Si alguien nos menciona una señal como futura, no le creas. Si alguien nos da una fecha en el futuro, no le creas. El Señor puede bajar hoy mismo y todo está cumplido. Por eso dijo Jesús desde los tiempos de los discípulos: no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Y les está hablando en presente, para ellos, no para nosotros. Para nosotros todo eso ya es pasado, excepto la venida del Señor. Eso es lo que estamos esperando.
El que es cristiano espera al Señor, no la reconstrucción del templo. El que es cristiano está esperando a su Señor, no que se instale un chip. El cristiano es el que espera al Señor, a su Señor, una venida que todo ojo verá. No esperamos una venida en secreto, no esperamos un rapto secreto, esperamos al Señor sobre las nubes, bajando. Vamos a repetirte los teléfonos aquí en cabina. Es el 83 75 50 51 y el 83 75 50 55. También el celular para mensajes de texto es el 818 252 8607. Y bueno, vamos a continuar aquí en Apocalipsis 11, hablando de los dos testigos. ¿Quiénes serán estos dos testigos? Dice que son los dos olivos y los dos candeleros que están delante de Dios. Si quieres saber un poco más, en Zacarías 4, ahí habla de estos dos olivos. Pero aquí mismo en Apocalipsis nos da algunos datos. Dice que son profetas de Dios. Claro que tienen el Espíritu de Dios. Apocalipsis 11:5 dice que si alguien quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos. ¿Serán dragones? Claro que no. El fuego se refiere a la palabra de Dios que hablan. Y dice, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Y luego mira el poder que tienen. Apocalipsis 11:6 dice que tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva, y poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga. Dice que tienen ese poder, no dice que lo hacen, no dice que lo utilicen. En Apocalipsis 11:7 dice cuando acabe su testimonio, es decir, después de los 3 años y medio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿De quién habla? De mártires del Evangelio. Yo te voy a decir uno nada más. Luego de la muerte de Jesús y exactamente a los 3 años y medio, ¿sabes quién murió? En el año 30. En el año 30, murió Jesús, y 3 años y medio después, Esteban fue apedreado. Mira todo lo demás que dice aquí y compáralo con Hechos 7, cuando Esteban fue apedreado. En fechas coincide, fue a los 3 años y medio. Pero mira todo lo demás, ¿dónde murió? Apocalipsis 11:8 dice que sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual es Sodoma y Egipto, pero realmente es donde el Señor fue crucificado. ¿Dónde fue esto? En Jerusalén. ¿Y Esteban dónde murió? Hechos 6:7 dice que se multiplicaba el número de los discípulos en Jerusalén. Murió donde Jesús fue crucificado. Hechos 6:8 en adelante narra la historia de la muerte de Esteban. Si puedes léela ahí en tu casa. Apocalipsis 11:9 dice, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. Lo que dice es que en ese día había de diferentes tribus y lenguas, como pasó, ¿te acuerdas? En Pentecostés. Está hablando aquí de una fiesta parecida, una fiesta donde se reúne gente de diferente tribu, lengua y nación. Apocalipsis 11:10 dice, y los moradores de la tierra harán fiesta porque los habían atormentado, a los moradores de la tierra, así como hizo Jesús cuando los confrontaba con su pecado. Así eran estos testigos. Y ahora mira lo que dice de Esteban. En Hechos 6:10 dice, no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba Esteban. Y entonces sobornaron a unos para apresarlo con engaños, ¿recuerdas? Claro que Esteban los atormentaba con lo que predicaba. De hecho, ese mismo día de su muerte, lee todo lo que les predicó Esteban. En Hechos 7:51 les dijo, duros de cerviz e incircuncisos de corazón.
En el 7:52 les dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Claro que los atormentaba. Luego Apocalipsis 11:11 dice, luego de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Pero ¿quiénes lo vieron? Dice en el 11:12, oyeron una voz del cielo que dijo, subid acá, y subieron en una nube, y dice, y sus enemigos lo vieron. No todos, no todo ojo, solo sus enemigos. Apocalipsis 11:13 dice que hubo un gran terremoto. El 11:14 dice que el segundo ay pasó, pero viene el tercero. ¿Te fijas cómo la fecha coincide? Y lo que narra es muy similar a Esteban. Pero, otra vez, no es algo que puedas concluir. Ok, si no fue Esteban, pero fue alguien como Esteban. Fue otro mártir de aquel tiempo. Mártires es lo que sobró en aquel tiempo. Miren, Hechos 12:1 dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Puede ser Esteban, puede ser Jacobo. En el 12:3 dice que prendió a Pedro y eran los días de los panes sin levadura. Era una fiesta, como decíamos ahorita. Es cierto que no podemos saber cuál, pero sí sabemos que está hablando de 2 mártires de aquel tiempo. Y otra vez lo mismo que hemos dicho de las demás señales. ¿Por qué esperamos 2 mártires en el futuro? Si mártires es lo que le ha sobrado a la iglesia y más a la iglesia primitiva. Estos 2 testigos también están en el pasado. Tú dices, bueno, no fueron ellos, hay más. Apocalipsis, aquí mismo en el 2:13, cuando Jesús habló a la iglesia de Pérgamo, que le dijo, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, no has negado mi fe, ni aun en los días que Antipas. Mira lo que dice, mi testigo fiel fue muerto entre vosotros. Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Otro testigo. Mártires es lo que siempre ha habido. Y ¿sabes lo que significa testigo? La palabra que se usa aquí donde la Biblia dice testigo es la palabra en griego martureo. ¿Y sabes qué significa? Significa mártir. Cuando habla de testigo, está hablando de mártires. Los 2 testigos representan no solo 2, yo creo que a todos los mártires de esos tiempos, la iglesia primitiva. Ahí comienza nuestro tiempo, desde entonces. Pero mira cómo luego de los 3 años y medio que decía la Biblia, no se acaba el mundo. Ahí sigue, mira, Apocalipsis 11:15 dice, el 7º ángel tocó la trompeta y siguen varias cosas que veremos más adelante. Pero los 3 años y medio no son para el fin del mundo, igual como en la profecía de Daniel. Está hablando aquí de mártires. Vamos a adelantarnos un poquito y vamos a leer juntos todo Apocalipsis 12. Mira cómo Apocalipsis 12 hace un resumen de toda la historia hasta los 2 testigos, hasta los mártires. Si estás ahí en la Biblia, mira cómo comienza diciendo, apareció en el cielo una señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies. Los católicos dicen que es la Virgen y hasta la dibujan igual. Pero Apocalipsis es un libro simbólico. Ni modo que nomás aquí hable de una mujer literalmente, no es así. Apocalipsis es simbólico totalmente. Y la mujer de la que habla aquí es el pueblo de Israel. En el 12:2 dice, clamaba dolores de parto. En el 12:3 dice que también apareció el dragón, el diablo. En el 12:4 dice que el dragón se paró frente a la mujer para devorar a su hijo tan pronto naciese. Y ese hijo es Jesús. Jesús nació, salió del pueblo de Israel.
12:5 dice que ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Ese es Jesús. Y luego dice, y su hijo fue arrebatado para Dios y su trono. ¿Te das cuenta que está hablando de Jesús? En el 12:6 dice, y la mujer, o sea Israel, huyó al desierto. Allí la sustentan por 1260 días. Los mismos que hablamos hace rato de los 2 testigos. Los 42 meses. Luego habla de una batalla en el cielo. Estoy leyendo muy rápido, ojalá y tú en tu casa lo leas con toda calma. En el 12:9 dice que fue lanzado fuera el dragón, el diablo, el que engaña al mundo entero. Y en el 12:10 claman, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado el acusador de nuestros hermanos. Y los hermanos, dicen el 12:11, ¿quiénes son? Los que le han vencido por la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos. Los que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Te das cuenta que sigue hablando de mártires? En el 12:12 dice, el diablo ha descendido con gran ira. En el 12:13 dice que persiguió a la mujer, o sea, a Israel. En el 12:14, pero dice que a Israel se le dieron alas para que volase al desierto, donde es sustentada 3 años y medio, como veíamos ahorita otra vez. En el 12:15 dice que la serpiente arrojó de su boca agua. En el 12:16, pero la tierra ayudó a la mujer. Y ahí viene donde quería llegar. Léelo ahí en tu Biblia, pero mira hasta aquí cómo el diablo ha estado peleando contra la mujer, el diablo peleando contra Israel, contra lo que él conoce que es el pueblo de Dios. Y mira cómo Israel ha sobrevivido, cómo ha sido sustentada por Dios hasta el día de hoy. Pero luego mira el diablo cómo se sorprende y ha de voltear para otro lado y dice, achis, ahora hay otro pueblo. Siempre había peleado contra los israelitas, pero ahora se da cuenta que hay un pueblo nuevo contra cuál pelear. 12:17 dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer, Israel, porque no ha podido, pero se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son? Romanos 2:29 dice que es judío el que lo es en el interior. Está hablando del pueblo cristiano. Mira cómo termina de hecho el capítulo 12. Se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Contra los cristianos. El diablo luchaba contra el pueblo judío y de pronto se dio cuenta cuando Jesús se sacrificó en la cruz que había nacido un pueblo nuevo contra el cual luchar, el pueblo cristiano. Y en ellos, en nosotros, ahora enfocó sus baterías. ¿Te das cuenta? Pero mira la característica del pueblo cristiano. Apocalipsis 12:11. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio. Y lo que dice ahí, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esos son los cristianos de verdad. Esto es lo que aparece por todo el Nuevo Testamento, hermano. Cristianos, mártires cristianos, nacieron luego de Jesús. Siguen los pasos de su maestro. Jesús fue mártir. Los cristianos también lo son. Siempre ha sido así. ¿Cómo fue que nos desviamos tanto? Ese fue el mensaje de Jesús. Cuando invitaba a alguien a seguirlo, no es un día de campo. Dice, no tengo ni dónde recostar la cabeza. No es comodidad el cristianismo. No es prosperidad por el amor de Dios. Jesús dijo en Juan 16:33, en el mundo tendrás aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero no va a estar bien nada. No fuimos diseñados para tener éxito. Pablo dijo en 2 de Timoteo 3:11, 2 de Timoteo 3, del 11 al 13, dijo, persecuciones,
padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía. De todas me ha librado el Señor. Y luego dice, y todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero dijo todos, no dijo, esto es un tiempo y ya después van a bailar y van a gozar y van a tener dinero. Eso no enseña la Biblia. Mira lo que dice ahí, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Yo no sé si te das cuenta que Pablo habla de dos cosas. Los que quieren seguir a Jesús padecerán persecución, pero siempre habrá un segundo grupo, los engañadores y los que son engañados, los que enseñan que el cristianismo es cómodo, como el de hoy, el engaño en el que hoy vivimos. Pero mira lo que describe la Biblia. ¿Qué dijo del diablo, de la bestia? Mira Apocalipsis 13:7. Se les dio autoridad, se les permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. El 13:10 dice, aquí está la paciencia de los santos. Pero también dice en Apocalipsis 12:9, fue lanzado el dragón, el diablo, Satanás, el cual engaña al mundo entero. Si te das cuenta, lo que dice el diablo tiene una primera arma, que es el engaño. Él es el que engaña al mundo entero. Tiene un engaño para cada uno. Tiene religiones para todo. La religión, sea cual sea, es un engaño del diablo. Todas, los testigos de Jehová, los mormones, los que siguen a la Santa Muerte, los católicos, todos son engaños del diablo. Y la cristiana evangélica también, hermano. ¿No te das cuenta acaso que solamente le dio una maquilladita a la religión católica? Pero es lo mismo, es lo mismo. La religión no viene de Dios. Dios no inventó las religiones. Esa es la primera arma del diablo, el engaño. Él es el que engaña al mundo. Pero contra el que no se deja engañar, el que anda alertando esto, el que anda predicando donde más se necesita, porque hoy hay muchos predicadores, pero le predican a los mismos, no predican donde hace falta, predican domingo tras domingo a los mismos. ¿Qué le puede preocupar al diablo que hagas eso? El diablo está tranquilo contigo. Y luego si escucha el diablo lo que predican hoy, ya no está tranquilo nomás, el diablo está feliz con las doctrinas que existen hoy. Pero el que anda alertando a los demás sobre el engaño, el que anda predicando, el diablo sí tiene contra ellos algo. Tiene violencia, tiene persecución y tiene muerte. No porque tenga poder sobre la muerte, sino lo que leímos ahorita, porque le fue dado el permiso por Dios. Pero eso es lo que tiene contra el cristiano verdadero. Eso es lo que dice la Biblia, de principio al fin. Todo el que quiere vivir piadosamente padecerá persecución. Todos. Pero hasta en esto nos equivocamos. Los que ven todo en el futuro, por eso es tan malo esta doctrina. Sí ven que la Biblia dice que habrá persecución, pero dice en el futuro. No, cállate, va a haber una persecución contra nosotros los cristianos. En el futuro, pero no, la persecución empezó desde Esteban, empezó desde Jesús. Hoy lo que dicen es que, pero no me están persiguiendo. Y soy cristiano porque ya hice mi oración y porque voy a la iglesia. Entonces quiere decir que será en el futuro. Pero sabes, estás aplicando la lógica que te conviene. Las señales son pasadas, están hoy mismo. Los mártires han existido desde que Cristo murió en la cruz. El que es cristiano de verdad es perseguido ayer, hoy y mañana. Si tú no estás siendo perseguido, es porque no eres cristiano. Esa es la lógica que hay que aplicar. ¿Qué es lo que ha pasado? Que hoy el diablo nos ha engañado. Que hoy le llamamos cristianismo a algo que ni se acerca a la vida de Jesús.
Los cristianos hoy andamos, lo que decía hace rato, oye, ¿y pondremos el pinito o no pondremos el pinito? Oye, ¿y podremos tomarnos una cervecita o no? Oye, ¿y podremos bailar o no? Imagínate qué tonterías. El cristiano está para dar la vida por Jesús, no para entretenerse en esas tonterías. Es que ya viene el concierto de Marcos, ¡yujú! Vamos a ir, o al concierto de Adrián Romero. Pues es que somos cristianos, hay que gozarnos. ¿Qué clase de cristiano eres? Adrián Romero acaba de abrir su iglesia, 2,000 gentes, hermano. Y este domingo va a haber más. Y va a cerrar después con 8,000, 10,000, que hay en su contra nada. Pero con el cristianismo que él practica, y no solo él, la mayoría de las iglesias de hoy, tengo todo en contra. ¿No te das cuenta que la iglesia que existe hoy nada tiene que ver con la iglesia que se ve en la Biblia? Tenemos un cristianismo tan tonto. Hace días discutía a alguien, no, mira, así se puede imponer manos, así da el Espíritu, ahí viene en la Biblia. Pero ¿no te das cuenta quién lo hacía? Lo hacía Pablo, lo hacía Pedro, personas que sí dieron su vida por el Señor, que fueron mártires, que despreciaron su vida hasta la muerte. ¿Tú has sufrido algo por Cristo? ¿Por qué quieres tener lo mismo que Dios le dio a ellos si no estás ni siquiera cerca de ser como ellos? Ya no digamos del Señor. Hoy andamos como tontos. No, sí se puede sanar. Mira, yo sano y yo echo demonios. Y vamos y vemos como lo hacían los apóstoles. Aquí dice en la Biblia. Pero otra vez, claro que ellos sí podían. Ellos son cristianos de verdad. ¿A poco tú te pareces en algo a ellos? Mira a tu pastor, por el amor de Dios, con su traje caro, con sus zapatos limpios, con su corbata de seda. ¿En qué se parece a ellos? ¿Ha sacrificado algo? ¿Cómo crees que el Señor tendrá lo mismo para los pastores de hoy, para los pastores avaros, que no están dispuestos ni a sufrir una gripa, que cuando enferman empiezan, te rechazo y no te acepto? Los apóstoles de Cristo dieron su vida de verdad, no de boca para afuera. ¿Cómo quieres tener lo mismo que ellos? Lo mismo que Pedro, lo mismo que Pablo. ¿Por qué lo haría con nosotros? Que creemos ser cristianos, que creemos que ser cristianos es ir a la iglesia a hacer payasadas. ¿A qué hora nos desviamos, hermano? El cristiano padecerá persecución. Ser cristiano es seguir sus pisadas. Decía Pablo, Gálatas 6:17, yo traigo las marcas de Cristo. En Filipenses 1:21 dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero el cristiano de hoy decimos, no debemos sufrir nada. ¿Verdad que es lo que te enseña tu pastor del diablo? ¿No te das cuenta que el diablo nos está engañando? Si no estás siendo perseguido, es porque el que persigue es el diablo. Y tú estás de su lado, aunque vayas a la iglesia y aunque se diga cristiana. La vida cristiana es imitar a Cristo por el amor de Dios, hermano. Jesús fue crucificado. Como oveja fue al matadero. No abrió su boca. Esteban fue apedreado, hermano. Jacobo fue degollado. Felipe fue crucificado. Mateo también fue muerto. Andrés fue crucificado. Marcos fue arrastrado hasta ser despedazado. Pedro fue condenado para ser crucificado, pero ¿sabes qué dijo Pedro? Crucifíquenme de cabeza, porque no soy digno de morir como el Señor. Él se sentía indigno, pero ¿sabes qué dice la Biblia? En Hebreos 11:35 habla de los héroes de la fe. Héroes de la fe. Hoy vemos a los jóvenes y yo quiero ser como Adrián Romero, y yo quiero ser como Alex Campos, o yo quiero ser como mi pastor. Pues claro, se va de vacaciones 2 o 3 veces al año. ¿Quién no quiere ser como el pastor? Pero la vida cristiana es ser como Cristo. Y dijo Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Hebreos 11:35
al 37, habla de mujeres que recibieron a sus muertos. Otros fueron atormentados, no aceptando el rescate. ¿Sabes cuál es el rescate que siempre se le ha ofrecido al cristiano? Niega a Jesús y no te vamos a matar. Niega a Jesús y no te hacemos nada. Pero nadie aceptaba ese rescate. Otros experimentaron vituperios, azotes, prisiones, cárceles, apedreados, aserrados, muertos a filo de espada, de allá para acá, cubiertos de pieles de oveja, pobres, léelo ahí, no ricos, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. El mundo no es digno de cristianos como ellos, y tú no eres digno de que te llames cristiano. ¿Qué has hecho por Cristo? Ir a sentarte los domingos a una banca es todo lo que merece el Señor. En ningún lado de la Biblia se habla de un cristianismo como el de hoy. Date cuenta que el diablo nos está engañando, hermano. Judas, el otro Judas, el bueno, fue crucificado. Bartolomé, azotado y crucificado. Tomás fue martirizado y muerto por una lanza. Lucas fue colgado, fue ahorcado en un olivo. Juan fue exiliado, expulsado a una isla, a morir ahí. Pablo fue declarado traidor. En 2 de Timoteo 4:6 dice: yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida cercano. ¿Por qué no declaró Pablo? ¿Por qué no decretó que no iba a ser muerto? Pablo fue decapitado en Roma. En Hechos 5:41 dice: ellos salieron del concilio gozosos de haber sido tenidos dignos de padecer por causa del nombre. Romanos 14:8 dice: si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Pero la iglesia de hoy es un engaño del diablo, date cuenta. La iglesia mezclada con el mundo, con nuestro pescadito en el carro, y lloriqueamos porque ay, ya nadie me habla. Ellos murieron, hermano. Ellos dieron su sangre. Seguir a Jesús cuesta la sangre. Deja de jugar con Él. La sangre de los mártires hizo que se expandiera el evangelio, pero el evangelio de verdad. La iglesia primitiva eran comidos por bestias en el Coliseo. Eran quemados como antorchas humanas. Eran quemados, eran comidos. Y hoy decimos: no, yo no lo niego, mira, traigo mi Biblia en el brazo. Eso no es el cristianismo. Vivían en las catacumbas. Y luego los católicos dicen: miren, las catacumbas había imágenes. Sí, pero no para rezarles. No tenían Biblia, hermano. No tenían Biblias y seguían a Jesús. Se reunían en las casas, no en los templos. Acuérdate, hasta Constantino, la iglesia que heredamos viene de Constantino, viene del diablo, que es la iglesia católica, y los evangélicos venimos de la católica. Solamente le dimos su peinadita, su maquilladita, pero es lo mismo. Pensar que hoy hay un camino diferente para nosotros del que era para los cristianos de antes es un engaño del diablo, que sin embargo nos hemos tragado todo. Creemos que a ellos les costó la vida y a nosotros solo ir a la iglesia. Es un engaño del diablo. Mateo 24:9: los matarán y serán aborrecidos de las gentes por causa de mi nombre. En la Reforma, ¿sabes cuánta gente murió? ¿Cuántos fueron quemados? Hoy mismo, hermano, hay cristianos muriendo en Corea, en China, siendo arrastrados, siendo quemados. Por el amor de Dios, abre tus ojos y arrepiéntete. Deja de jugar al ser cristiano. Deja de jugar. Deja de jugar. Dios te bendiga, hermano. Nos escuchamos el próximo jueves. Volviendo a Dios fue presentado por Librería El Renuevo.